el que te libera no es Cristo, ¿eh? Escuchá, Cristo te liberó una vez. Ahora, Él que vive en vos, cada vez que vos lo disfrutás, por medio de Él, la ley ¿de qué? Del espíritu de vida se activa y te libera. Como has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte. En el monte de la reunión, subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Este es Satanás hablando. Pero ha sido arrojado a los dominios de, ¿qué dice? De la muerte. ¿A dónde ha sido arrojado Satanás? A los dominios de la muerte, a las profundidades del abismo. Próximo pasaje. Porque este pasaje lo tenés que leer con el próximo para sacarle más riqueza. Acá está el hombre en el huerto y se le acerca a la serpiente. Le dice, che, ¿es verdad que no pueden comer de todos los árboles? Y le dice, no. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol. Está hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal. No coman de ese árbol ni... Mira qué específico. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto. No van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como. ¿Encuentran un parecido? ¿A dónde fue arrojado Satanás? A la muerte, al abismo de la muerte, por querer ser semejante a Dios. Y acá mira lo que hace el desgraciado. Le dice, no, comé, no te vas a morir. No, eso es mentira. Dios sabe que te vas a parecer a Él cuando comas, conocedores del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa nuestra independencia de Dios. Y Dios le dijo al hombre, no comas de tu independencia porque te vas a morir. Y acá está la gran pregunta, ¿por qué le dijo que te ibas a morir? Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal extrae su fruto del mismo lugar donde está Satanás, la muerte. Porque cuando yo quiero saber lo bueno y lo malo, ya no dependo de Dios, dependo de mí. Mi voluntad, mis ideas y todo eso mata la vida. Por eso le dijo, vos Satanás quisiste hacer la tuya y ahora querés que todo el mundo sea como vos, que vivan separados de Dios, dependiendo de sí mismo, comiendo del fruto que vos comiste para estar en derrota. ¡Wow! Dios no dijo, che, no coman. Dice, si comés, te va a pasar lo mismo que Satanás. Te la vas a creer que no me necesitas. Porque la comida que vas a estar extrayendo va a ser de un lugar de muerte. Entonces el hombre no hizo caso. ¿Y de dónde comió? Del árbol incorrecto. Entonces la muerte, desde ese entonces y hasta ahora, se introdujo en el hombre y se hizo una con el hombre. Por eso todo lo que el hombre produce, bueno y malo, nace sin vida. Por eso es limitado y no sirve para nada. Amén. Eso es muy potente. Cada vez que vos comés de tu voluntad, de tus cosas buenas, de lo que vos hacés, estás produciendo, expresando algo que nace ya sin vida. Por eso no sirve. Pero si yo le di todo de mí, por eso te fue mal. Porque le diste todo de vos y no todo de Cristo. Si yo puse todo mi esfuerzo, por eso estás como estás.
Porque no pusiste toda la fuerza de Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque todo lo que nace de la carne, carne, pero todo lo que nace del Espíritu. Amén. Ahora, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, la muerte pasó a ser una con el hombre. Y ahora todo lo que yo doy al mundo, que nace de mí, está muerto. Pero cuando recibí a Cristo, el árbol de la vida, ahora en mí hay un vivir mezclado. Por un lado tengo el vivir divino y por el otro tengo el vivir humano. Por un lado tengo un vivir sin límites, poderoso y fuerte, pero por otro lado tengo una vida débil y arruinada que no sirve para nada. Y entonces ese es el gran problema. ¿Cómo hago ahora? Porque por un lado quiero vivir yo, pero por otro lado quiero vivirlo a Cristo. Y esa es la respuesta que vamos a responder en esta noche. Levantá tu mano al cielo y decí conmigo: el vivir de Cristo no es un asunto de portarse bien. El vivir de Cristo no es un asunto de ética y moral. Y acá es donde muchos cristianos fallan y sufren. Muchos cristianos a lo largo de los años, incluido yo, no hemos tenido claro este concepto. Creíamos que el vivir a Cristo eran buenos hábitos, portarnos bien y alejarnos del mal. Y lo que Dios requiere de nosotros no es que nos portemos bien, sino que lo vivamos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y muchos hemos experimentado el dolor de fallar. Porque no cambian nuestros hábitos, porque no cambia nuestra forma de ser y nos sentíamos mal delante de Dios hasta que una palabra nos tocaba y nos llenaba y decíamos: Señor, gracias porque has llenado mi vida. Y eso no es lo que busca el Señor. Todo eso era el alma, porque era pura emoción. Estaba buscando ser perfeccionado en el amor, porque el que es perfeccionado en el amor no tiene temor, porque Cristo está ahí. Porque donde está el Espíritu de Dios no hay temor. Entonces, ¿por qué estoy mal? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me enojo? Porque está el espíritu equivocado, el espíritu humano, un espíritu limitado. ¿Me hago entender hasta acá? Entonces, seguime acá por favor, porque vamos a entrar en algo muy grande. Romanos 7 y Romanos 8 nos habla de este problema que tenemos. Nos habla que existen dos leyes naturales que se contraponen entre sí. Pelean y luchan. La ley del pecado y la ley del espíritu de vida. Y ambas leyes pelean. Y según de qué árbol comas, si como del árbol de la vida o como del árbol de la muerte, una de esas dos leyes naturales se va a activar. Entonces, cada vez que vos comés del árbol equivocado, se te activa la ley del pecado. Pero cada vez que vos comés del árbol de la vida, se te activa la ley del espíritu de vida. Pero tenemos que saber primero qué es una ley natural. Una ley natural no es un mandamiento, no es una ley escrita. Una ley natural es algo espontáneo, algo que pasa sin que yo haga nada. Por ejemplo, la ley de gravedad. Nadie de los que estamos acá tenemos que hacer nada para que la ley de gravedad se active, ¿sí o no? Porque funciona ¿cómo? Naturalmente, espontáneamente. Si yo ahora suelto el micrófono, ¿qué va a pasar? Se va a reventar contra el suelo, ¿o no? Pero hay una ley que rompe la ley de gravedad, que es la ley de la aerodinámica. ¿Por qué vuelan los aviones? Porque han roto la ley de gravedad con la ley de la aerodinámica. Y ahora vos no tenés que hacer nada, vos solamente volás. ¿Y qué nos enseña esto? Que se necesita una ley más poderosa para romper una ley. Y la ley del pecado que gobierna tu cuerpo y mi vida es una ley débil. Pero la ley de Cristo, la ley de la vida, es una ley poderosa de vida que destruye la ley de la muerte y nos vivifica y nos restaura y nos potencia en Él. Porque cada vez que como en Él, la ley de la muerte es derrotada y la ley de la vida, Cristo es exaltado. ¿Cuántos aplauden en el Espíritu? Con ganas, con fuerza. Que alguien diga aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Ahora,
El poder de la vida siempre va a derrotar al poder de la muerte. ¡Qué bárbaro eso! El poder de la vida siempre va a ser más grande que el poder de la muerte. Pero yo tengo que estar atento de no comer del árbol equivocado. Mirá lo que dice Romanos 7:23. Vamos a estudiar un poquito y después vamos a la parte práctica. Pero me doy cuenta, Pablo le pasó lo mismo que te está pasando a vos y me pasó a mí esta semana. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. Es decir, que en tu cuerpo hay una ley natural. Vos no podés hacer nada, se activa sola esta desgraciada. ¿Qué es la ley de qué? La ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero que y me tiene cautivo. Pablo decía, quiero hacer lo bueno y hago lo malo. ¿Qué me está pasando? ¿Cuántos de los que estamos acá queremos hacer algo y nos sale otra cosa? ¿Cuántos decís, no me voy a calentar más? Y se te cruzó uno en la esquina y soltaste una alabanza al cielo. Amén. Dice, a partir de esta semana, yo te juro que voy a ser más paciente. Y te pasó algo que la paciencia te la detonó a un nivel. ¿Cuánto les pasa como a mí eso? Porque esa ley es natural, la ley del pecado. Vos no tenés que hacer nada, se te activa. Por eso Pablo dice, esta ley vino y se aprovechó de mí. Usó la ley del mandamiento, ahora sí, la parte escrita, lo moral y lo ético, para meterme en problemas, porque la ley dice no codicies y ahora tengo toda clase de codicia. Es como ese que viene y te dice, pastor, te quiero pedir perdón porque antes pensaba mal de vos y bueno, y te maldecí un par de veces. Vos le decís, desgraciado, hasta que no lo sabía te quería. Si te diste cuenta que estaba mal, anda a la cruz, pero no me lo cuentes. Es un poco así, porque Pablo presenta el pecado no como malos hábitos. Mirá qué importante esto, quiero que lo entendamos profundo, porque es la única manera de meternos en la vida. Pablo presenta el pecado no como nosotros consideramos que son malas acciones o lo moral y éticamente incorrecto. Pablo presenta el pecado como una persona. Mirá estos dos versículos que te preparé acá para que... Hay muchos, pero te preparé dos. Romanos 7:8. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Aprovechando. Mirá, aprovechó la oportunidad. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento. Me engañó. ¿Quién te engaña? Las personas te engañan. Y por medio de él me mató. Miren qué interesante esto, porque lo moral y lo éticamente correcto es bueno, pero vos y yo no estamos capacitados para cumplirlo. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo hay una ley natural que se activa y cada vez que yo digo, bueno, tengo que hablar bien, tratar bien, me sale el diablito y el angelito que te dice, eso está mal, eso está bien, habla bien, ahí hablaste mal. Y vos te vuelves loco. Tenés una lucha dentro tuyo por a ver quién vive, ¿no? ¿Cuánto se siente identificado con lo que está pasando? Y vos decís, yo ya no quiero venir más a la iglesia. Cada vez que vengo me siento peor en vez de sentirme mejor. ¿Por qué? Porque venís a portarte bien, a que te digamos cómo te tenés que portar. Y acá no te decimos cómo vos te tenés que portar. Acá te decimos que tenés que disfrutar y vivir a Cristo. Porque cuando vos vivís a Cristo se activa la ley de la vida. Y la ley de la vida, que es más poderosa que la ley de la muerte, le pone fin. Y ahora vos vivís a Cristo y todas las limitaciones de tu vida quedan a un costado y chiquititas a los pies del Señor. Amén. Ese es el poder de la vida. Me tengo que portar bien. Yo te digo una cosa, hermano, si vos seguís intentando portarte bien, vas a sufrir. Y tarde o temprano va a quedar tu recuerdo. Había una canción, ¿no? Con eso quedó tu recuerdo. Si no, habría que inventarla. Y bueno, me fui. Ahora,
en esto que acabamos de ver, Pablo se da cuenta de algo, tiene un análisis muy grande. Dice, el pecado es una persona, como Cristo es una persona. Y dice Witness Lee, acá es muy difícil darse cuenta si esa persona que es el pecado somos nosotros o es Satanás mismo. Porque al comer del árbol equivocado, la naturaleza satánica y caída, porque ¿quién está caído? Y cuando nosotros comimos del árbol equivocado, ¿qué pasó con nuestra naturaleza? Se cae. Cada vez que vos comés del árbol equivocado, el árbol del conocimiento del bien y del mal, se te activa la naturaleza caída de Satanás en vos. Eso es muy fuerte. Che, pastor, ¿de dónde sacaste? Eso me parece raro. Si tengo a Cristo, no puedo tener la naturaleza satánica. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Y Mateo 16, cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro. Yo no lo había entendido hasta ahora. 3 versículos antes, literal, 3 versículos antes que le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Saben qué les dice online? Le dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Pues sí, acá hay un problema. O Jesucristo es ciclotímico. El Señor, ¿viste que hay gente que es loca? Dice, te amo, te odio, pero no puedo vivir sin vos. Si este está re loco. Oye, o el Señor estaba muy mal, o acá hay algo que no estamos viendo. Y Dios no está muy mal. Dios siempre estaba en la vida. Dios siempre comía, Jesús, el Señor, comía siempre del árbol de la vida, porque Él era la vida. ¿Me hago entender hasta acá? Entonces acá hay algo que nosotros no estamos viendo. ¿Cómo 3 versículos antes le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo? A ti te daré las llaves del reino. 3 versículos después, apártate de mí, Satanás. Porque cada vez que comemos del árbol equivocado, se nos activa en nosotros una naturaleza incorrecta. Acá hay algo muy importante. En vos y en mí conviven 2 naturalezas, la de la muerte y la de la vida. La del pecado y la naturaleza divina. Pedro no hizo nada malo. Pedro no hizo nada malo. Jesús, si ustedes leen después Mateo 16, predice su muerte. Dice, tengo que morir. Y Pedro lo agarra a un costado y le dice, Señor, no digas que te vas a morir. Como diciéndole, yo te quiero, no digas eso, me hace sufrir. Y Jesús, ¿es algo malo lo que hizo Pedro? Porque el pecado no es algo ética y moralmente malo. Es la naturaleza humana expresándose por encima de la de Cristo. ¡Wow! Y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Qué tremendo! Y acá descubrí algo maravilloso. Cada vez que me alimento del árbol incorrecto, nuestra propia voluntad, nuestras propias ideas, mi propio yo, ese es el árbol incorrecto, vamos a ser alimentados por la mirada correcta y los pensamientos incorrectos y vamos a tropezar con el vivir de Cristo. ¿Sabés por qué hay veces que te pasan cosas buenas y te sentís vacío? Porque apartaste tu mirada y tus pensamientos de Cristo y tropezaste con el vivir de Cristo. Como me contaba un hermano el otro día, pastor, estaba ganando 500.000 pesos al mes, pero me sentía vacío. Dejé de venir a los equipos, dejé de congregarme. Sí, tenía mucha plata, me sentía feliz, le compraba cosas a mis hijos. Estaba como loco, pero me sentía vacío. ¿Sabés por qué? Porque activó el árbol incorrecto, activó la ley incorrecta. Y ahora empezó a tropezar con la vida, porque la vida de Dios se te va a poner enfrente y te va a hacer tropezar hasta que, como Pablo, vos digas, maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de porquería que me hace desear una cosa, pero en realidad todo mi ser anhela otra? Porque todo tu ser fue creado para anhelar a Cristo. Pero cuando comes del árbol incorrecto, lo que va a pasar
es que tu mirada y tus pensamientos se van a apartar de la vida y vas a tropezar. Qué impresionante. ¿Hay alguien acá? Gloria al Señor. Ahora, Romanos 7, y ya me voy dirigiendo al final porque quiero ir a lo práctico. Romanos 7 nos habla del vivir del alma, del vivir de nuestra voluntad, del vivir de Satanás en nuestro vivir. Dios le dice al hombre que coma del árbol de la vida, porque si come del otro árbol iba a morir. Entonces, cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahora ya lo entendimos todo y lo puedo decir, introduce en sí mismo la naturaleza del pecado. Y el hombre se convierte en pecado. Y ahora vos querés escapar del pecado y no podés escapar. Y te dije que pecado no es lo que haces mal, sino todo lo que nace de vos, bueno o malo. Porque el hombre no puede escapar del pecado ni evitar pecar, porque son todos pecadores, excepto Jesucristo, dice la palabra. ¿Y por qué somos todos pecadores? Y no nos gusta cuando nos dicen eso, porque es un cachetazo a nuestra conciencia. Por eso Pablo dice, me di cuenta que yo no lo puedo vivir a él. Por eso él dice, ya no vivo yo, porque yo no quiero vivir. Quiero que Cristo viva en mí, porque yo no puedo evitar hacer lo malo. No lo puedo evitar, porque yo soy lo malo. Yo soy lo que está en contra de Cristo. Y a mí esto me pegó fuertísimo, porque a mí desde chico me crié en la culpa de hacer las cosas bien o mal. Y yo le di gracias a Dios porque me levantó un cepo y me dijo, sos libre. Porque no se trata, y esto que lo aprendamos ahora y enseñémoselo a nuestros hijos y a todos los que vienen, no se trata de lo bueno o lo malo, se trata de vivir yo y apartarlo a Él. Y no podemos evitarlo, porque nosotros ya somos pecado. Nosotros ya tenemos injertada en nuestro cuerpo la ley del pecado. Y cuando queremos hacer lo bueno porque nuestro corazón nos dicta que tenemos que alabar al Señor, no tengo ganas. Por eso a la noche, antes de irte a dormir, estás hasta las 3 de la mañana con TikTok. Mira, estoy durmiendo, pero mira, me mandaron un meme de Milei. ¡Afuera! Espíritu de temor, ¡fuera! Me llegó ese meme y me reí. Pero vos estás 20 horas con el TikTok, con el Candy Crush. Ahora el Señor te dice, vení 5 minutos a mi presencia. 5 minutos. Che, vení a los equipos. Me aburro. Porque te falta altar, te aburrís. Porque estás muy vivo y no dejás que Él fluya. Che, venite a las reuniones, estate con nosotros de forma presencial. Es que vivo muy lejos, pastor. Vuelvo muy tarde. Y es muy peligroso mi barrio. Y más que ahora están saqueando. A ver si me saquean. No, vení, a ver si te convertís como en Saqueo. Y el Señor toca tu vida y ahora empezás a dar de Cristo a los demás. Amén. Quédate tranquilo, que cuando vos vengas acá, Dios siempre va a cuidar tu vida y te va a multiplicar. Amén. Gloria al Señor. ¿Vamos a lo práctico? ¿Estamos listos? ¿Vamos a la práctica? Ya entendí, Maxi, ok. Hay un vivir en mí que es en contra del vivir de Cristo. Y ese vivir es el vivir de muerte, es el vivir limitado, es el vivir que se injertó
en mi cuerpo al comer del árbol incorrecto. Y cada vez que como de ese árbol, que es mi propia voluntad, que es mi propio yo, activo esa ley del pecado. Y cuando no quiero hacer lo malo, lo hago igual. Porque esta ley se activa sola. Y después me siento mal. Pero el vivir de Cristo no es portarse bien. El vivir de Cristo es disfrutarlo a Él, amarlo, tocarlo, estar con Él, multiplicarse en Él. Ya entendí, Maxi. Pero tírame algo más práctico. Amén. Romanos 7. Romanos 7 es vivir en condenación. Qué palabrita esa, ¿eh? ¿Cómo en condenación? Sí. Cada vez que vos comés del árbol del conocimiento del bien y del mal, y cada vez que yo como del árbol del conocimiento del bien y del mal, entro en condenación. ¿Cómo? Claro, porque la muerte está condenada a ser destruida y a perder. Pero ¿sabés qué significa condenación? Condenación es el dolor y el sufrimiento de querer vivir a Cristo y no hacerlo. Tu ser anhela disfrutarlo, pero tu cuerpo quiere hacer otra cosa. Entonces te sentís mal, te sentís vacío. Condenación no es, ¡míralo, pecador! ¡Muerte a este desgraciado! Eso no es condenación, eso es locura humana. ¡Fuego divino va a caer! Eso es taradismo. Condenación es una vida sin Cristo. Condenación es levantarte mañana a la mañana sabiendo que tenés al Rey de la Gloria en tu corazón y masticar comida en mal estado. Tus ideas, lo que sea. Porque tu espíritu lo anhela a Él. Pero Pablo trae una solución. Y en Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. ¿Lo tenemos ese pasaje? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Pero ¿cómo se activa? Gracias, Señor, porque tú me has salvado. Cuando mi vivir me condena, Romanos 8:1 arranca diciendo, pero no hay condenación para los que están unidos a Cristo, porque la condenación es vivir fuera de Él, sufriendo, anhelándolo. Pero cuando lo tengo a Él, cuando como de Él, cuando disfruto de Él, cuando le digo, Señor, te amo, he pecado, me he equivocado, pero te amo, vivifícame, Señor, lléname de ti, rebalsa mi copa con tu amor. Él nos dice, no hay condenación para los que están unidos a mí, porque mi vivir más fuerte destruye al vivir débil de la muerte. Si vas a aplaudir, hacelo desde el árbol correcto, hacelo comiendo del árbol de la vida. Santo el Señor, venga adoración. No hay condenación. Ahora, esa condenación no es para los no creyentes, ¿sabías? La que dice ahí. Pablo no está predicando para el no creyente, está predicando para el creyente. No hay condenación para los que están unidos a Cristo, dice él. Mira, lo tenemos, Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. No hay condenación. Santo es su nombre. No hay condenación. Y esto no es para el que no tiene a Cristo, es para los que tenemos a Cristo. No hay condenación, porque la condenación es tener a Cristo y comer otra comida.
La condenación es sentirte más feliz porque te ganaste un viaje a las Bahamas que de que Cristo te habite. Condenación es sentirte más contento por ganar 500 lucas al mes que darte cuenta que el Rey de la Gloria te habita y te ama y nunca te condenará por sentirte vacío. Me hago entender porque es muy profundo lo que estoy tirando acá. Condenación no es señalarte ni darte con un palo. Condenación es no darte cuenta quién te habita. Comí la comida equivocada, me siento mal. Ya está. Si comiste la comida equivocada, ya está. Déjalo ahí y decile simplemente, hacelo conmigo. Dame de ti, Señor. No, pero ahora hacelo desde lo profundo de tu corazón. Decile algo lindo ahí donde estás. Lo que te nazca, lo que salga de tu espíritu, hacelo, dale. ¿Sabés que activaste ahí? La ley de la vida. Y cuando activaste la ley de la vida, la ley de la muerte quedó destruida. Porque Él es una vida fuerte y nosotros somos una vida débil. Pero mirá qué potente. Porque Él dice, pues por medio de Él. Poneme otra vez el último pasaje, por favor. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El que te libera no es Cristo, Escuchá, Cristo te liberó una vez. Ahora, Él que vive en vos, cada vez que vos lo disfrutás, por medio de Él, la ley de ¿qué? Del Espíritu de vida se activa y te libera. Cada vida tiene una ley, ¿sabías? Ponete de pie, recibí esto último de pie. Cada vida tiene una ley. Los pescados, por ejemplo, tienen una ley. ¿Quién le enseñó al pescado a respirar debajo del agua? Nada, nadie. ¿Por qué? Porque está en su ¿qué? En su ley. Su ley es respirar debajo del agua. Si vos vas contra tu ley y te metés debajo del agua y yo voy a respirar como el pescadito, te ahogás. ¿Quién le enseñó al pajarito a volar? Nadie, porque está en su ley. ¿Y quién me enseñó a mí a pecar? Nadie, porque está en mi ley. No es mi ley. Tengo que aclarar acá. ¿Se entiende? Los que tenemos hijos, ¿cuántos les enseñamos a nuestros hijos a mentir? Ninguno. ¿Y a cuántos nos mintieron? Con pavadita. Porque ¿quién se lo enseñó? Nadie. Estaba en su ley. Pero la ley de Cristo, del Cristo que te habita y me habita, y te lo digo emocionado, cada vez que lo disfrutás se activa y te libera de la muerte y del pecado. Y ahora la ley de la vida más débil que la nuestra queda sin efecto, ya no tiene autoridad. Y la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida se activa. Y el poder de la resurrección pasa por nuestro vivir. Y yo ya no intento pecar, porque ahora estoy en su vivir. Y cuando camino, su vivir se expresa. Y todo lo mío queda a un costado para que el Cristo de la gloria reine a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén.